Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia sin sombras. Acá te habla Javier Castro, el anfitrión, que junto a los coanimadores Ángelo Palomino y Saray Jaramillo te damos una cordial bienvenida a tu programa que te invita semana a semana a profundizar a través de una lectura de la historia y de diferentes aspectos vinculados a nuestra fe, a mirar esos estratos con la agudeza que nos da poder revisar las memorias del pasado, pero que también siguen vigentes, muchas de ellas hoy en día, en diferentes aspectos que están presentes en la cultura, en la forma de entender la realidad. La historia no solo es el pasado, la historia también afecta al día a día, modela una mentalidad y entrega una visión panorámica, es decir, una cosmovisión de la realidad y del futuro. Y por lo mismo, en este programa te invitamos a caminar junto a nosotros por los diferentes episodios que estamos generando semana a semana. Saludamos también al Centro de Estudios Oikónomos, patrocinador permanente de Historia sin Sombras, y también a Querigma Radio, el medio por el cual estamos conectados con ustedes, queridos amigos, en diferentes países, ciudades. Pueden seguirnos también en nuestras redes, oikonomos.cl, y también en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos muy atentos a sus comentarios, a sus saludos y también a los diferentes temas que son de interés. Antes de seguir con el programa de hoy, me gustaría saludar también a Ángelo Palomino. Bienvenido al capítulo de hoy. Muchas gracias, Javier. Un saludo también para ti y cada uno de nuestros amigos auditores que nos sigue semana a semana escuchando Historias sin Sombras, tal como te decías, con una serie de episodios sobre la historia de nuestros países de América Latina, sobre todo, donde sabemos que hay una serie de elementos que son tan interesantes, tan importantes, sobre los cuales Dios empieza a traer luz en medio de estos programas y muchos son bendecidos. Así que también vaya nuestro agradecimiento a Radio Querigma y por supuesto al Centro de Estudios Oikónomos. Así es. Y también, por supuesto, Ángelo, gracias a ti por estar siempre brindándonos información oportuna y también compartir, ¿cierto?, de lo que Dios te ha dado en este programa Historia sin Sombras. Bienvenida también Sari, muy bienvenida al programa, y también si de a poquito ya nos puedes ir introduciendo al programa y al tema de lo que vamos a conversar hoy. Y muchas gracias, Javier, por la bienvenida a este nuevo episodio de Historias sin Sombras. También saludar a mi querido amigo Ángelo, que siempre, como decía Javier, nos está acompañando y compartiendo importantes temáticas y comentarios sobre los temas que vamos abordando. Saludar a todos nuestros auditores. Muchas gracias por seguirnos semana a semana, por estar atentos, por sus comentarios, por su acogida. Hoy día tenemos un nuevo episodio y desde ya, para ir entrando en materia, vamos a hablar acerca de uno de los países que despierta quizás mayor curiosidad por su historia, pero también del que muchas veces no hablamos con tanta frecuencia, tal vez en nuestros países más del Cono Sur. Queremos compartir un poco hoy día acerca de la historia de Haití, de la República de Haití, ya que es uno de los 13 países que conforman la América Insular, las Antillas o Islas del Mar Caribe, cuya capital es Puerto Príncipe, y sé que también algunos de nuestros auditorios han conocido también la isla, ¿cierto? Quizás no tanto en Haití, pero sí de forma más cercana geográficamente a lo que significa su posición.
Pero es una nación que ha vivido diferentes procesos políticos, culturales, religiosos, muchas disputas en torno a poder dominarlas, ¿ya? Y hoy día queremos hablar un poco de Haití, pero no solamente hablar acerca de su historia, sino también poder ir develando algunos aspectos que se centran no solamente en ámbito cultural, sino espiritual de esta nación. Y es como el vudú ya se ha ido transformando con el tiempo en una manera de desgobierno o de gobierno para las personas que conforman esta nación. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál ha sido su, digamos, la importancia o más que importancia, cuál ha sido lo que ha gatillado esto, cuáles son sus consecuencias, pero también tener una mirada de esperanza y de entendimiento como hijos de Dios para poder mirar a Haití, una nación de que, pese a que ha vivido diferentes procesos políticos un poco álgidos, ¿cierto? Y con bastante inestabilidad, es una nación que está en el corazón de Dios y que necesita redención y que necesita luz. Por eso hoy día vamos a hablar de Haití y la revolución vudú. Así es, estamos acá en Historia sin Sombra conversando de temas muy importantes que están totalmente vinculados a la historia de América Latina y también a diferentes temáticas que nos conectan con otros lugares, otros sitios, África, Europa, Oceanía, es decir, la historia tampoco queda totalmente circunscrita a un país o a una cultura. Y permanentemente la historia es parte de esos influjos o de esas conexiones que se van dando a nivel global. Y puntualmente cuando hablamos de Haití, estamos también hablando de la influencia africana, ¿no? ¿Cierto? De la manera en cómo África impactó en el continente también americano. Como decía Sari, hoy vamos a conversar acerca de la revolución vudú, la revolución haitiana, donde hubo un factor espiritual muy notorio y notable. Hay que señalar de que en gran medida las revoluciones y los procesos de independencia y también los diferentes cambios políticos y culturales no solamente se sujetan a decisiones que están vinculadas al poder fáctico, ¿cierto? Me refiero al poder político o a las, como algunos dicen, las estructuras de la sociedad, que muchas veces dialogan para establecer un tipo de gobierno o una etapa dentro de una historia. No se queda ahí, ¿cierto? Solo en un plano meramente terrenal, sino que también los cambios en la historia de las naciones están supeditados a lo que pasa en los cielos, en lo que pasa también a nivel espiritual, en lo que sucede con la iglesia de ese país, de esa ciudad, o inclusive también cuando no hay iglesia o cuando no hay hijos de Dios que puedan ser luz en esos lugares. Y en este caso, cuando hablamos de Haití, cuando hablamos de esta isla, hablamos de un lugar que va a tener, por supuesto, historia mucho antes de la población migrante afro que llega. Y es importante hacer este contexto porque no podemos decir que Haití se conformó como país de la noche a la mañana. Haití y República Dominicana eran parte de un mismo territorio, ¿sí? Parte del territorio que descubre Cristóbal Colón. Es decir, cuando hablamos de Haití estamos hablando de lo que los españoles bautizaron como la Española, que significó, ¿cierto?, allí en el Mar Caribe, el punto de anclaje por el cual llegan la corona de Castilla, América, a través de Colón, y desde ahí se va a generar un punto de aterrizaje, ¿cierto?, por así decirlo, para los próximos movimientos de conquista que van a estar desarrollándose a lo largo de la historia de América Latina, ¿cierto? La historia de la colonia. ¿Quiénes habitaban ahí? Principalmente la isla, y que fue llamada más tarde Haití, que significa tierra montañosa, ¿ya? Estaba habitada por los taínos, es decir, indígenas, no por población afro, sino por una etnia que se llamaba los taínos, ¿ya?
Y bueno, también ahí otros le daban otro nombre a la isla de Haití. Algunos aborígenes le llamaban Quisqueya, que significaba madre de todas las tierras. Entonces hay diferentes acepciones, diferentes discusiones también en torno a el origen también del nombre de Haití. Lo que sí queda muy retratado es que permanentemente se hablaba de los montes de Haití, es decir, de un lugar de montañas, un lugar de tierras altas, aún siendo una isla. Bueno, y por lo tanto se va a ir forjando, creando una historia colonial donde vamos a ver diferentes procesos, pero principalmente este proceso de colonización español, que más tarde significó un tipo de pugna, ¿cierto?, con la corona francesa, que también tenía una posición de conquista, también estaba buscando desarrollar esta influencia territorial, aun cuando existieron muchos procesos de conflicto, incluso epidemiológico. Hoy día estamos grabando este programa en medio de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus, que también ha sido muy discutida. Bueno, los pueblos indígenas en ese periodo también tuvieron una pandemia que principalmente tuvo que ver con cuestiones asociadas, por ejemplo, a la viruela, que diezmaron a grandes poblaciones de indígenas y tribus enteras se extinguieron. Dentro de esas también tribus que habitaban este lugar vinculado y llamado Haití. Entonces hubo una población que, según algunos demógrafos o historiadores dedicados a la demografía, una población inicial estimada de 250.000 habitantes, aproximadamente 1492. Bueno, eso fue descendiendo a casi 14.000 para el año 1517, es decir, hubo un cambio demográfico bastante significativo que se provoca en este caso por pestes, por incluso cuestiones más de orden bélicas que se dan con los primeros aborígenes. Bueno, esto va a significar que también los españoles puedan traer mayor población de esclavos africanos, ¿sí? Y en 1574 se reportan las primeras movilizaciones, ¿cierto?, de esclavos africanos que van a llegar a la Española, a esta isla. Como les decía, en 1574 se cuentan 12.000 esclavos africanos que llegan, ¿no? Y desde ahí entonces vamos a encontrar un cambio muy, muy importante, porque va a estar en este sentido dentro del Caribe e inclusive en las Antillas, esta influencia totalmente basada en las culturas africanas, ¿sí? Es decir, hay una predominancia de toda la mentalidad africana por sobre la indígena, que tiene gran parte del resto de Sudamérica, por ejemplo, o incluso también otros países en América Latina. Estamos hablando de las culturas incas, estamos hablando incluso los chibchas, es decir, otras culturas que estaban muy, muy conectadas en su biotipo y en su forma de vivir a estos pueblos que ya llevaban mucho tiempo, pero sin embargo el cambio de población fue muy notorio en Haití, donde la predominancia, insisto, de población afro va a ser la más importante y también vinculada a que muchos de ellos se veían como un bien de producción, como un bien de orden incluso adquisitivo, y esto va a provocar que permanentemente el lugar donde estaba y hasta el día de hoy, por supuesto, está ahí localizada la isla, significará también un enclave estratégico en términos geográficos. Entonces vamos a ver múltiples interacciones que van a estar dándose en la isla La Española. De hecho, ya ha entrado el 1600, ¿cierto? En 1606 el rey Felipe III de España ordena que todos los habitantes de La Española se trasladen a Santo Domingo
para evitar interacciones con los piratas que llegaban en el actual territorio de Haití. Y eso va a marcar un punto importante porque o gran parte de los habitantes que estaban circunscritos a la colonia española se van a asentar ahí en lo que actualmente se llama Santo Domingo, y todo el otro territorio de esta isla casi entre comillas abandonada va a contribuir a que piratas franceses, ingleses, neerlandeses puedan asentar sus bases en ese lugar norte. Eso hasta 1665, cuando la colonia en este caso va a pasar a ser parte francesa, todo el territorio haitiano. Y ahí va a ser reconocida esa parte de la isla por Luis XIV como francesa. ¿Ah? Y la colonización francesa le va a dar el nombre de Saint-Domingue o Santo Domingo, la cual se va a convertir más tarde en la actual Haití. Esto va a estar en pugna, ¿cierto?, con los españoles. Sin embargo, hay un tratado en 1697 cuando Castilla, el tratado de Ryswick, Castilla cedió formalmente el tercio occidental de la isla a Francia, ¿sí? Y desde ese punto, Francia tiene una importancia fundamental para que Haití se convierta, en este caso, en un territorio que va a tener ahora influencia africana, pero también desde Europa influencia francesa. Es decir, estamos viendo acá cómo convergen tres continentes. Estamos viendo cómo acá está presente América, está presente la migración africana, pero también va a estar presente Europa a través de Francia en el gobierno de este pequeño sector, ¿cierto?, comparado con otros países, ¿cierto?, comparado con incluso otras islas. La isla de la Española va a tener también una importancia política, cultural y económica fundamental para el resto de la historia del continente americano. Bueno, teniendo ese contexto, yo creo que podemos profundizar hacia lo que significa Haití en base a la revolución. Y ahí me gustaría, Ángelo, invitarte y que nos contaras qué va a suceder, ¿cierto? Qué va a darse en este proceso de independencia, donde aquí no es España, es Francia la que tiene una predominancia no solo sobre los indígenas, sino que en este caso ahora sobre los los afroamericanos. Y además teniendo en cuenta de que Francia estaba viviendo la Revolución Francesa, ¿cierto? En una etapa que también va a ser clave, ¿cierto? 1789, no solo para lo que pasa en Europa, sino que también las repercusiones que va a tener en Estados Unidos, pero también, en este caso, incluso primero, en Haití. Ángelo. Sí, muchas gracias, Javier. Muy interesante el panorama contextual que nos comentabas, porque permite justamente poder comentar esta parte que creo que es fundamental del capítulo, que poder hablar de cómo la primera revolución, una de las primeras revoluciones de América Latina, ¿no?, y que trajo al primer país independiente, insisto, de América Latina, como es Haití, fue gestado originado en base al vudú, a una religión específica, a una práctica religiosa específica que es el vudú. Y por eso es que creemos que de alguna forma cuando hablamos de la revolución haitiana, de este proceso de independencia haitiana, cuando se independizan de Francia, hablamos de alguna forma de una revolución del vudú, vuduista, ¿no?, como se suele denominar. Y tal como tú relatabas, es un periodo de esclavitud, o sea, marcado por la esclavitud. Algunas cifras dan cuenta de que más o menos el 80% de la población, o quizás más, eran esclavos y eran trasladados desde África para trabajar en las plantaciones de caña, de café y de algodón. Y esto hacía que Santo Domingo fuese de algún modo la colonia francesa más rica, ¿sí?, más rica hasta el punto de ser llamada la perla de las Antillas, algo que no deja de ser paradójico, dado que hoy día el contexto actual de Haití es precisamente precisamente lo contrario, hoy día es uno de los países más pobres de América Latina y del mundo. Sin embargo, en ese momento no lo era, pero no lo era porque se había establecido un sistema de explotación brutal, donde, tal como tú lo decías, la vida humana era una mercancía, ¿sí? Los seres humanos eran tratados como si fueran un objeto, ¿sí? Eran traídos seres humanos desde África, trasladados, bueno, a distintas partes de América Latina, pero en este caso
en este episodio tratamos el caso de Haití y eran trasladados a lo que hoy día conocemos como Haití y eran puestos a trabajar bajo un sistema de esclavitud absoluta. Imagínense lo que era ser trasladado en embarcaciones repletas de personas que eran objetos, por lo tanto, iban, digamos, sin condiciones mínimas que uno podría esperar de un viaje digno, por decirlo de alguna forma, y muchos morían en el camino, ¿no es cierto? Había una serie de enfermedades, y los que sobrevivían a ese viaje eran vendidos en lo que hoy día conocemos como Haití, y obviamente eran separados. O sea, imagínense una familia, por ejemplo, capturada, llevada en la embarcación, alguno quizás de sus miembros moría en el trayecto, los, entre comillas, más débiles no lograban sobrevivir y llegando a la isla eran vendidos y obviamente separados de acuerdo a las lógicas propias de la venta, ¿no? Porque, insisto, no eran considerados como personas, no tenían esa dignidad a los ojos de quienes estaban realizando este tipo de gestiones y bueno, por eso sabemos que es tan importante la lucha contra la esclavitud, la abolición de la esclavitud, como lo veíamos, por ejemplo, en episodios pasados, ¿no? Este es más o menos el contexto, o sea, un contexto realmente muy crudo para, insisto, la mayor parte de la población de esta isla, compuesta por esclavos que venían de África. Y algo muy interesante es que, tal como lo señalábamos, hay un momento que está marcado por, ¿cierto?, por el inicio de la revolución, de la independencia de Haití, y ese momento está caracterizado por la influencia del vudú, por la influencia de esta religión. Y de hecho hay dos momentos específicos sobre eso. El primero ocurre en 1750, de 1750 a 1758 aproximadamente, y es originado por un esclavo llamado Macandal, quien encabezó un grupo de esclavos inspirados en las creencias proféticas del vudú y que, inspirados por esto, envenenaron a cientos de colonos blancos, es decir, a sus dueños básicamente, luego de eso, durante una ceremonia vudú, ellos fueron capturados y Macandal fue quemado vivo. Sin embargo, los seguidores siguieron venerándolo como profeta y dado las prácticas del vudú, ellos seguían invocándolo como un espíritu, que después, posteriormente, vemos que también va a tener de alguna forma una consecuencia, porque pocos años después, alrededor de unos 40 años posteriormente, en 1791 hay otro acontecimiento donde Duty Bogman es uno de los líderes militares, también un esclavo, pero no solamente un líder militar del momento, sino que también un sacerdote vudú, va a realizar una ceremonia en la que realizada en los bosques del Caimán, o ceremonia de Bosque Caimán, como comúnmente se le conoce, y esclavos y cimarrones bailaron con frenesí y se realizaron toda una ceremonia vudú, en conjunto con una sacerdotisa vudú también, que es de nombre Cecil Fatiman, y con ella invocaron espíritus para que vinieran en auxilio de los hijos africanos. Y en el momento de esta ceremonia, ellos matan a un cerdo negro y con este sacrificio bañan de sangre a los asistentes y también se dice que les hacen beber de la sangre, con el objetivo de poder darles invulnerabilidad frente al enemigo. Realmente que hacen se realiza toda una ceremonia vudú para iniciar la revuelta, la revolución y lo que posteriormente será la independencia de Haití. Es decir, la primera independencia latinoamericana está fundada sobre la experiencia, entre comillas, profética, si se puede denominar de esa forma, del vudú. Y de hecho, en ese momento, habiendo bebido la sangre de este animal, Bowman dice y hace un juramento y dice: juramos destruir a todos los blancos y todo lo que poseen. Antes de fracasar en cumplir este juramento, mejor morir. Incluso algunos señalan que Bowman
este sacerdote y líder militar esclavo, que inicia la revuelta en Haití, realiza la siguiente oración. Dice, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó el sol que nos brinda la luz, el Dios que sostiene los océanos, que hace tronar el rayo, nuestro Dios, el que tiene oídos para escucharnos, tú Dios, que te alojas en las nubes, que velas por nosotros donde resides, tú puedes ver cómo el hombre blanco nos aflige grandes sufrimientos. El Dios del hombre blanco lo mueve a hacernos daño. Pero tú, nuestro Dios, quieres que seamos justos. Nuestro Dios es tan bueno, tan justo, que nos ordena vengar el mal que nos hace. Es Él, nuestro Dios, quien dirige nuestras armas y nos traerá la victoria. Él nos asistirá. Desechemos la imagen del Dios blanco que ha sido tan cruel con nosotros. Escuchemos la voz de la libertad que clama en todos nuestros corazones. Aquí vemos cómo se inicia entonces la revolución de Haití en base a una experiencia y directamente un ritual vudú. Estamos acá en Historia Sin Sombra conversando junto a Ángelo Palomino y Saray Jaramillo acerca de la revolución y el proceso de independencia en Haití basado en un entendimiento espiritual asociado al vudú. Bueno, y tal como señalaba Ángelo, se da esta etapa que va a significar ser la primera independencia o el primer proceso de independencia el 14 de agosto de 1791, ¿cierto? En territorio, en este caso, americano. Y recién Ángelo se dedicaba a enfatizar la influencia que tiene este personaje, Dutty Buckman, ¿ya? Y Dutty Buckman, tal cual lo veníamos mencionando, es un sacerdote vudú. O sea, aquí es muy importante tener esta claridad. Dutty Buckman, antes que sencillamente ser un líder militar o político, era un líder espiritual. ¿Por qué? Porque para los haitianos o para la población de ese periodo que vivía en Haití, era mucho más importante el rango de orden espiritual que de orden político. Y por decirlo de otra forma, la forma espiritual y política se unían en esta tradición vuduista, ¿sí? Cuando hablamos del vudú, ¿de qué estamos hablando? Porque ya tenemos puesto, ¿cierto?, como un hecho de que esta revolución parte con una ceremonia vudú. Ángelo, de hecho, la describía, o sea, se presenta sangre de un cerdo negro y se comienza también ahí a generar toda una acción bastante casi de película terrorífica, ¿eh? De cómo se presenta la dedicación de un proceso de derramamiento de sangre a una entidad espiritual. Bueno, el vudú como tal viene o es originaria de esta práctica religiosa espiritual del África Occidental, principalmente en Togo y Benín, países que están en la África Occidental. Y este sincretismo se va a ir también adaptando incluso al catolicismo, ¿no? De hecho, es muy interesante porque la estadística y un antropólogo que se llama Melville Herskovits, en 1971 dijo, bueno, en Haití el 80% de las personas son católicos, pero el 100% son devotos del vudú. Es decir, el vudú en Haití se plantó como parte de la cultura, no solo como una cuestión, insisto, de una práctica religiosa en la que alguien preguntara algo. De hecho, para esos 14 de agosto hay toda una celebración y todos unos bautismos que se hacen de generaciones que entran a esta dedicación buduista. Y puntualmente el buduismo, o el vudú se trata de un tipo de sistema animista, es decir, es una vinculación directa con espíritus ancestrales, y espíritus que están asociados principalmente a poder establecer el bien o el mal, por así decirlo, en base a las ofrendas que se dedican y en base también a el derramamiento de sangre que éstas tienen. Es decir, es directamente una
una práctica satanista, ¿ah? Y que involucra poder alterar la voluntad de las personas en base a estos pactos que se hacen con espíritus de muerte. Bueno, el vudú tiene diferentes derivados, ¿ah? De hecho, la santería o la olla, ¿cierto? En Cuba es parte de lo mismo. El candomblé, la macumba, umbanda, la quimbanda, que son muy brasileñas, están presentes ahí asociadas, ¿cierto? a esta raíz del vudú. Y lo mismo en Colombia, en Puerto Rico y otros países del Caribe y Sudamérica, tienen algunas ramificaciones que están ahí presentes y que, como bien lo decíamos, asocian ciertos espíritus, incluso de antepasados, a estas prácticas de dedicación ceremonial. Y bueno, ya en territorio americano se fue formando toda una estructura jerárquica. O sea, el vudú también tiene ritos, tiene formatos, tiene maneras en cómo se va creando un entendimiento de esas prácticas. Y quizás lo más característico que siempre cuando se habla del vudú es que se entiende este muñeco, ¿cierto? Este muñeco que en forma humanoide se fabrican y se van poniendo alfiler y todo eso, así que muchas veces parecen ser algo solamente asociado al cine o a la literatura. Bueno, no, son prácticas de hechicería, ¿ah? Son prácticas que se usan y que lo usa el vudú. Así también lo mismo con trabajar con restos de muertos, ¿cierto? Desde animales hasta restos humanos, para generar, en este caso, diferentes prácticas vinculadas a establecer, ¿cierto? Un pacto con la muerte. En definitiva, el vudú lo que hace es llegar a lugares muy profundos de la muerte. De derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para empoderar espíritus ancestrales que están totalmente conectados, en este caso, con las tradiciones africanas, ¿ah? Y por supuesto, ¿cierto? Los esclavos se unifican. Los esclavos en este periodo van a unificarse en una cultura. O sea, no los unifica un partido político, no los unifica solamente sus diferentes demandas de orden, de estar contra el esclavismo, sino que se van a unar en base a un líder espiritual. Y en este caso, Duri Boukman va a ser el líder espiritual de esta revuelta que se va a llevar a cabo el 14 de agosto de 1791 y que va a tener, como lo decíamos, esta repercusión múltiple, porque muchos líderes, desde Simón Bolívar, ¿cierto? Miranda y otros más, van a mirar lo que está pasando en Haití. Y lo van a mirar porque desde allí hay una visión de quiebre, ¿cierto? Con el poder colonialista francés, pero también porque hay una influencia espiritual que los llama, ¿ah? Y que los va a despertar a poder mirar desde ahí sus propias naciones y por tanto también incentivar otros procesos de independencia en base al ejemplo de lo que se está viviendo en Haití. Sari, tus comentarios al respecto de lo que estamos conversando acá en Historia sin Sombras. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, al ir escuchándole, es muy impresionante cómo se ha ido tejiendo la historia de Haití.
como decían, uno conoce ya como ciudadano, ya contemporáneo, a la población afrodescendiente, pero ver cómo había todo una historia detrás. Y esos pueblos, incluso aborígenes, que eran, que estaban siendo parte, digamos, de la cultura y que lamentablemente, tú mencionabas ahí las prácticas tanto de conquista, tanto de presencia española, después francesa, las mismas enfermedades van mermando la población originaria de la isla, y luego en su reemplazo empieza a venir este tránsito o llegada de población para cumplir una función de esclavitud, de sobreexplotación humana, principalmente para poder cultivar campos de azúcar y de café. Entonces veo también ahí cómo esa isla, como específicamente el territorio de Haití, ha sufrido vez tras vez una fuerza de esclavitud y sometimiento muy fuerte. Yo, mientras ustedes hablaban, o sea, de la historia y todo lo que ha pasado desde aquí hacia remontándonos, ¿cierto?, al origen de cómo se configuró todo, no podía no pensar en la población de Haití hoy, en estos procesos de migración, que sobre todo nosotros como chilenos lo hemos visto con fuerza en los últimos 5 años, un poco más, incluso previo a lo que fue la migración venezolana, colombiana. Los haitianos ya habían estado llegando hace unos años atrás con fuerza a Chile, sobre todo nuestro país, que no se caracteriza por tener una población afrodescendiente, ¿ya? Principalmente nosotros tenemos, nuestra población se caracteriza por diferente ascendencia europea, pero también fuerte indígena, población mapuche, etcétera. Al norte también, Aymarax, y así. Entonces, de repente, ver a nuestro país con un importante número de personas de origen afrodescendiente fue diferente. Pero también como la historia que ustedes nos van relatando, amigos, el peso de la esclavitud, cómo va moldeando la mentalidad de una nación, de una generación. Lamentablemente Haití es considerado uno de los países más pobres, digamos, de América. Hace unos días nomás vi que, dada la situación que está teniendo Venezuela, ahora Venezuela es una de las economías más pobres, digamos, de América, de las Américas. Y, digamos, como sacando del último lugar a Haití, pero siempre Haití todos estos años ha ocupado lamentablemente ese lugar, y principalmente se debe, o sea, hay muchas causas, tiene que ver tanto con los problemas de inversión, y que también eso es histórico, o sea, dado el proceso de independencia que ellos realizan, este desenganche de Francia, también Francia genera un bloqueo económico, ¿ya? Y ese bloqueo económico tiene una repercusión muy fuerte digamos, en el Producto Interno Bruto que va a tener después la nación de Haití. Pero más allá del plano económico, me centro en cómo ese golpe termina generando una mentalidad de esclavitud, ya que eso también ha impedido que la nación se levante, ya independiente de las situaciones que se dan. Ellos también reconocemos o recordamos el terremoto que yo creo que también marcó un hito en la historia de Haití, muy fuerte, donde también Chile también estuvo prestando asistencia, ayuda humanitaria, ya enviando fuerzas de paz o de poder levantar un poco ese país en las circunstancias que se estaban dando, y enviando militares allá. Pero más allá de eso también está el componente de que muchos de esta élite, digamos, pensante, intelectual, que todos los países tienen, o esta población que se educa, ¿cierto?, que va a la universidad, que progresa, más que quedarse en el territorio y poder sacar adelante su país, termina yéndose.
Entonces es como un ciclo de varias, no solo de desgobierno, sino como de desprotección, pero también de una mente esclava, o sea, una mente que no progresa, una mente que se estanca. Y creo que eso tiene que ver mucho, no solamente con componentes académicos, con componentes de inversión pública, de inversión económica, extranjera, sino que es el tema que hemos estado hablando hoy día, que ha sido transversal, que es la espiritualidad, son las raíces, y cómo en el caso de la religión vudú, cómo eso también afecta a la economía. O sea, vemos, como mencionaba Ángelo, la religión vudú nace específicamente de los esclavos africanos, o sea, nace en un contexto de esclavitud. Entonces, al practicar esto, aunque ellos vean, o sea, de forma, creemos que ellos están velados, ya, bajo ese principio de que la gente que lamentablemente está velada y practica esta espiritualidad errada y extraviada de la verdad de Cristo, de Dios, donde ellos no llegan a entender, o incluso de por sí niegan la existencia de un cielo o de un infierno, sino que ya es todo otro plano espiritual donde todo se mezcla, donde hay contacto con los espíritus, etc. No hay un orden. Cómo la religión del vudú termina permeando el alma de una nación, y ahora no solamente generando una esclavitud histórica, ¿ya? O remontándose a un proceso de colonialismo, sino que hoy día en la actualidad llega a empobrecer a una nación y a impedir que cumpla su propósito. Y también lo vemos a la misma población que llega a migrar, ya también con esas características, y también se ve impedida, se generan guetos, más que hacer una integración más profunda o un poco más enriquecedora en el país que le está recibiendo. En el caso de Chile, por ejemplo, o sea, vemos esos comportamientos de la población haitiana, donde ellos se centran entre ellos, están las iglesias haitianas o los grupos haitianos, se mezclan entre ellos, pero aún no ha existido como esa introducción quizás más rica o interculturalidad. Aún todavía todo es como más sectario, y creo que eso también responde a una mentalidad de esclavitud, y la mentalidad de esclavitud genera pobreza, y no solo pobreza económica, sino pobreza en mirar el futuro, en mirar propósito, en el desarrollo de una persona. Y creo que eso es un punto clave, y que nos da mucha luz, porque cuando caminamos en la verdad de Cristo, entendemos que Él nos ha llamado a libertad en todo ámbito, y que él no es un Dios que estanca, no es un Dios que limita, no es un Dios que viene a despojarte o a dejarte en un círculo, sino que al contrario, nos llama a la libertad. Hemos sido llamados a libertad. Y vemos aquí cómo esta religión, el vudú, ha generado tanto engaño, que sigue generando digamos, una cultura de esclavitud, aun cuando ya se abolió en términos históricos, pero sigue generando como una herencia entre esta nación. Estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca de la revolución y el proceso de independencia en Haití, y por supuesto de la influencia que ha tenido el vudú, que vemos que es una cuestión mucho más que una práctica espiritual, ¿cierto? Ha sido una cultura, una mentalidad, y recién Sari nos entregaba muchos antecedentes que muestran, ¿cierto?, cómo los traumas que han quedado heredados por generaciones están ahí marcados aún en la población y en la sociedad haitiana. Y sí, o sea, recién, como bien lo estamos conversando, Sari mostraba estos puntos de, por así decirlo, de heridas abiertas que todavía no logran resolverse. Y es muy fuerte porque, por ejemplo, en Haití, en 1685 primó un código que se llamó el Código Negro, establecido por Luis XIV, de forma peyorativa, ¿cierto? Se le denominó así, siendo un documento que da cuenta de la crueldad del trato que se le entregaba
a los esclavos de la colonia. Esto lo habla un autor que se llama Vicente Romero, ¿cierto? Un libro llamado Tierra de Zombies, Vudú y Miseria en Haití, que salió el 2019. Muy, muy interesante el libro, por supuesto no es un autor cristiano, pero sí tiene muchos aspectos interesantes que poder considerar. Y dentro de eso, él hace esta investigación donde da cuenta de este código que yo lo estoy contando, se llama el Código Negro, donde, por ejemplo, en su artículo 38 decía lo siguiente: al esclavo fugitivo que haya estado fugado durante un mes a contar desde el día en que su amo le haya denunciado ante la justicia, se le cortarán las orejas y se le marcará con una flor de lis sobre la mejilla. Si reincide otro mes a contar igualmente desde el día de la denuncia, se le cortarán las corvas y será marcado con una flor de lis sobre la otra mejilla. Y la tercera vez será castigado con la muerte. O sea, es muy fuerte, ¿cierto? Como este código daba incluso instrucciones de cómo marcar, de cómo marcar aún físicamente a los esclavos en momentos de poder salir de la opresión o de las mismas prisiones esclavistas en las que se encontraba. Y era bastante crudo, ¿cierto? Y por lo mismo es muy fuerte lo que pasa en este inicio de esta independencia que ellos tienen el 14 de agosto de 1791, donde se hace esa ceremonia vuduista que nos contaba Ángelo, ¿cierto? El Bois Caimán. Y me gustaría nuevamente volver ahí porque según lo que se retrata, en ese momento se dieron ritmos frenéticos de tambores sagrados. Eso es muy interesante porque el tambor para el vudú significaba convocatoria, ¿cierto? Y entonces entre tambores sagrados y danzas rituales del vudú, ahí se degolla ese cerdo negro, pero no solo se degolla el cerdo como una señal de ofrenda, sino que también se unge con la sangre de este cerdo a los asistentes para rogar la victoria sobre el hombre blanco. Y después de que se hace esta acción, se va a desatar una oleada de asesinatos que van a incluir a miles de hacendados de sus propias familias, así como también de empleados de bancos, trabajadores mulatos, negros libertos, esclavos sospechosos de complicidad o tolerancia. Es decir, va a haber una brutalidad que va a ser una respuesta, ¿cierto?, de estos esclavos que ya van a luchar, ¿cierto?, para abolir la esclavitud, pero ahí vemos, ¿cierto?, cómo hay un objetivo y hay un punto que es desencadenar la muerte, y la muerte brutal conducida por estos espíritus de error. Y en definitiva, eso es lo que va a llevar el vudú, ¿cierto?, un trasfondo de una presencia de la muerte de manera tan descarnada y terrible como parte en la propia revolución. Y está ahí asociada a lo que comentaba recién Saraya, o sea, ese lastre, ese peso de muerte que se carga hasta el día de hoy en las generaciones de haitianos, ha sido tan terrible que está muy impregnado, es decir, está muy en la profundidad de lo que ellos están viviendo. Y al mismo tiempo, en cómo esto fue creciendo y haciéndose parte de un sincretismo, es decir, una mezcla con un sistema de creencias, con el catolicismo principalmente. Entonces, por ejemplo, Santiago Matamoros o Santiago el Mayor, quien está considerado como un santo importante en la iconografía católica, ¿cierto?, que era también el líder del ejército español, se le asimila con el símbolo de Ogoún, ¿cierto?, el dios de la guerra, o de los herreros en el vudú. Entonces hay también una mezcla entre, por así decirlo, el panteón católico o la santería católica con la santería del vudú, y se va a generar ahí un punto de unificación bastante interesante. De hecho, el vudú tiene esa forma de adaptarse al lugar, a los espíritus también territoriales de ese lugar, y desde ahí provocar un culto que apunta a lo mismo, a la muerte, ¿ya? Entonces se dan prácticas como esta, como el que yo les decía, de que Santiago Matamoros pasa a ser Ogú dentro de las entidades con las cuales va a funcionar el vuduismo. Y al mismo tiempo hay otras formas en las que se van a ir creando estas
estos formatos de provocar tipos de rituales que van a estar totalmente adaptados a una tradición sincrética. Se va a catolizar el vudú y por tanto también va a hacerse parte de una vida normal. Todo esto como les decíamos, como un motor principal de cómo se va a entender este caso la cultura y el gobierno. De hecho, es interesante que hasta hace poco, ¿cierto?, se han dado otros gobiernos que han dedicado al vudú sus países. Por ejemplo, durante la dictadura de François Duvalier, ¿cierto?, que entre 1957 y 1971 va a dedicar, él va a ser también un servidor y un líder espiritual del vudú. Él era un Hongans, que por así decirlo, el Hongans es como el sumo sacerdote, ¿ah?, o el chamán principal. Bueno, eso era el presidente Duvalier, así igual como lo fue Tuti Buchmann. Y lo hicieron, insisto, parte de su tradición, en la que ellos aseguraban que estos espíritus eran los que gobernaban y regían desde las zonas rurales hasta también el resto de sus territorios, en este caso dedicados a la hechicería del vuduismo. Ángelo, vamos ya en la parte de las reflexiones finales del capítulo de hoy, en donde vemos que la conexión entre el vudú y la política no solo quedaron en lo que significó el proceso de independencia, sino que siguieron permanentemente siendo estructural a la conformación de Haití como nación. Así es, Javier. De hecho, yo creo que lo que tú decías se puede palpar no solamente en ese episodio, ¿no es cierto?, de 1791, sino también en otros momentos como los que tú mencionabas, en esta dictadura, por ejemplo, de Papá Doc y Baby Doc, como eran denominados los dictadores Duvalier, padre e hijo. Ellos, de hecho, el mismo François Duvalier, algo muy interesante que ocurre es que en su periodo, entre comillas, de gobierno, más bien de dictadura, hay alrededor de 30.000 opositores asesinados y decenas de miles de desaparecidos. O sea, nuevamente hay se presenta una manifestación de muerte brutal en medio del país. Y de hecho él alimentaba su fama de ser un bokor o brujo negro del vudú. O sea, decía que tenía muchos conocimientos sobre el vudú y de hecho atemorizaba así a la población. Y no solo eso, sino que incluso él decía que era la reencarnación viva del Barón Samedi, ¿sí? Que es uno de los Loas, uno de los espíritus que supuestamente habitan en una especie de África espiritual, que es una especie de mundo espiritual en donde habitan los espíritus a los cuales invocan los sacerdotes y sacerdotisas vudú. Son aquellos espíritus a los cuales invocan. Y supuestamente este dictador de Haití era una especie de reencarnación, ¿no? Y se hacía llamar a sí mismo el señor de los cementerios. Entonces, vemos cómo también hay todo un elemento donde nuevamente se presenta de manera muy fuerte la muerte. Y no solo eso, sino que incluso tiene una fuerza paramilitar que se llamaban los Toton Macoutúes o Dios del Saco, quienes de hecho no solo colaboraban en poder mantener su régimen dictatorial, sino también eran delincuentes, violadores, asesinos, que eran reclutados como una especie de policía política para el régimen de Duvalier. Y su única consigna era la obediencia ciega a Duvalier, a quien, de hecho, insisto, consideraban el señor de los cementerios. Y claro, por si eso fuera poco, si uno se remonta a los años de la independencia en América Latina, uno ve que específicamente ocurre, ¿no es cierto?, esta influencia en gente como Miranda o Bolívar, que van a ser fundamentales, ¿no es cierto?, para la independencia en los países latinoamericanos.
Y de hecho mismo Miranda y Bolívar van a Haití. Bolívar va al menos 2 veces y de hecho recibe ayuda militar, ayuda en pólvora, en armamento, e incluso le entregan hasta la espada, ¿no? Una famosa espada que es la espada de Haití. Entonces hay toda una influencia recíproca que nace desde ahí, y que, como hemos dicho constantemente, o sea, esto nace desde una ceremonia vudú, inspirado en una ceremonia vudú. Y en 1750, ¿no es cierto?, inspirado también en la profecía que lanza este esclavo también, Cimarrón, quien luego es quemado vivo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo uno podría decir que, y podría concluir que sin Haití probablemente no podría haber sido posible la guerra de independencia de países como Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, realmente este fue una influencia muy relevante para la independencia de los países de América Latina. Así que sin duda que es muy, pero muy relevante eso. Totalmente, Angelo, totalmente. Y creo que ese es el punto clave como para concluir la reflexión del proceso de independencia, porque en 1806 el general Alexandre Pétion, quien era colaborador del presidente Jean-Jacques Dessalines, que es el que queda a cargo de todo el proceso después de República Haitiana, en donde el vudú pasa a ser la religión oficial. Bueno, ellos reciben, tal cual tú lo dices, a Francisco Miranda y también a Simón Bolívar. Y ahí es cuando ofrece a Francisco Miranda la espada libertadora de Haití. Es muy interesante porque hay ahí una impartición que se entrega y que se hace parte también, en este caso, de este proceso de revolución. Además de eso, es muy interesante que el estandarte que recibe Venezuela, el amarillo, el azul y el rojo, es confeccionado en Haití. Es decir, Haití va creando los símbolos, los iconos y la impartición profética sobre Venezuela, y sobre Miranda y también Bolívar. Entonces, es muy interesante porque, claro, después Miranda dice la historia, no sabe si es la misma espada, pero que la habría devuelto con amargura por no haber logrado el cometido libertador en Venezuela. Pero 10 años después, en 1816, Simón Bolívar estaba en Jamaica, luego va a Haití, va con un puñado de neogranadinos para esa época, y también allí habría recibido esta misma impartición. Y además de eso recibe recursos de ayuda económica, pero también de ayuda, en este caso, espiritual, en donde ahí se le recibe, y se dice que Bolívar hace una declaración, y hace una declaración en base a la recepción de la espada libertadora de Haití. Y esa declaración habría sido: pueblo de Haití, juro ser fiel y leal al pueblo libre de Sudamérica, independiente de España, y servir honrada y lealmente contra todos sus enemigos y opositores. Y ahí también habría recibido de Pétion esta espada, la espada de Haití. Entonces es muy interesante porque ese símbolo, de alguna forma, no es solo un símbolo, también es un acto profético que va a generar un desencadenamiento de una impartición. O sea, nosotros lo vemos así, va más allá de solo el hecho de entregar una espada. Hay también una declaración de impartición de guerra sobre Bolívar en los brazos, en este caso de Haití. Sari, tus comentarios finales ya para ir cerrando el capítulo de hoy, y también los recomendados de esta semana. Sí, la verdad es que es muy tremendo lo que ustedes están mencionando, cómo Haití se introduce en la historia del proceso de independencia de América Latina, pero no solamente como un hecho histórico, sino también dentro de una impartición
de gobierno. Me llama la atención y de hecho lo hemos conversado en otros capítulos relacionados con otros países, con Venezuela, la entrevista también que me acuerdo cuando tú hiciste a David Placer, cómo el vudú también, como herencia, digamos, de Haití, también se traduce en las formas en las que han gobernado algunos países en América Latina. Entonces es muy interesante el papel que tiene Haití y creo que a la luz del espíritu tenemos que aprender a mirar también esa nación. Hoy día la miramos en base a muchos procesos lamentables la que ha caído y también ha corrompido a las naciones, pero sin duda debe haber un don que Dios tiene para esa nación, para ese territorio, y es necesario también recuperarlo. Entonces, no por nada fue una de las primeras naciones en traer o levantar una voz de libertad, y creo que hoy día está levantando una voz de esclavitud, pero sin duda también es necesario que las generaciones sean llamadas a la libertad de Cristo. Así que también ponemos delante del Señor esta nación. La verdad es que no tenía el privilegio de conocer a algún hermano cercano que sea haitiano, pero sí oramos que también, si hay alguno que usted conoce o si usted mismo está escuchando este programa, que pueda venir luz sobre su vida, o sobre su familia, o sobre la persona que alguien pueda conocer, para que también pueda despertarse esa nación, ese don y el don que Dios también tiene para su iglesia, para sus hijos en ese territorio. Y bueno, en relación a los recomendados, tenemos el libro de 2 puntos, Tierra de Zombies, Vudú y Miseria en Haití, de Vicente Romero, que es un periodista español. También se han sacado algunos extractos, o sea, comentando un poquito acerca de este libro en algunos apartados con Ángelo. Y bueno, creemos que el programa de hoy día de hoy podríamos seguir quizá extendiéndolo, porque hay mucho para hablar acerca de Haití y cómo se entrelaza la historia de las naciones. Recién estábamos hablando incluso ahí de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, pero podemos hacer otro programa más adelante sobre esto, pero sin duda da para mucho más, para seguir trayendo luz, seguir conversando. Así que también dudas y preguntas también nos pueden estar escribiendo a nuestro correo contacto@economos.cl. Así es, y bueno, de esta forma ya vamos finalizando el capítulo de hoy de Historia sin Sombras. Ángelo, muchas gracias por estar con nosotros conectados este día. Muchas gracias, Javier. Un gran saludo para todos nuestros auditores. Esperamos volver a encontrarnos en los próximos episodios. Así es. También, Sari, muchas gracias por estar en esta jornada acá con nosotros en el capítulo de hoy. Muchas gracias, Javier, y saludos para todos nuestros auditores. Nos vemos pronto. Así es, queridos amigos, y nos vemos hasta un próximo capítulo de Historia sin Sombras. Recuerden, ahí estamos en economos.cl y por supuesto siempre también acá en Querigma Radio, compartiendo con todos ustedes. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Chao y muchas bendiciones. Hasta luego. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia, sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.